esta hora de la mañana y vamos con entrevistas, valga la redundancia. Nos acompaña el economista Rodrigo Mendieta, catedrático universitario, economista. Tiene los números ahí presentes para entender un poquito la economía del país, cómo se está moviendo. Y efectivamente en el ambiente electoral, en donde 8 candidatos presentan unas propuestas de gobierno bastante pomposas, en donde en un mes, en un año y unos meses más pretenden arreglar la patria. Lo que no han arreglado durante tanto tiempo, hoy en día en este corto tiempo pretenden arreglar. Pero la pregunta inicial, ¿cómo estamos en números, economista? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Primero un saludo cordial a todos quienes nos acompañan por este medio de comunicación. Muchas gracias siempre por la invitación y siempre prestos también a prestar nuestro contingente presentando a la ciudadanía sobre todo un desmenuzamiento, ¿no es cierto?, de las cifras económicas que a veces resultan un poquito, digamos, pues complejas de analizarlas. Parto diciendo que el panorama económico en específico del país es mucho peor de lo que nosotros se presumía a inicios del año. De hecho, las proyecciones económicas con el transcurso del año, con el transcurso de los meses, ahora que estamos ya a terminar el mes de junio, pues se han ido deteriorando y han ido mostrando, ¿no es cierto?, en primer lugar, que va existiendo dos temas que son preocupantes. Por un lado, un freno de la economía, ¿no? Proyecciones que hacemos dan de que el crecimiento para el año 2023 estará mucho por debajo de lo que se planeaba al principio. Esperamos llegar a un 2%, hay que ver cómo se va desarrollando la segunda mitad del año 2023, pero lo que se presume es eso. ¿Eso en qué redunda? Eso redunda, ¿no es cierto?, en que no se pueda generar empleo. De hecho, las cifras que se revisan al mes de mayo, que son las últimas que tenemos sobre el tema de empleo, pues obviamente da cuenta que nosotros nos mantenemos estancados en un 34-35% de empleo adecuado, y eso obviamente a la final termina pasando factura a las familias ecuatorianas, porque sus hijos, sus padres, sus madres, sus hermanas, etcétera, no están encontrando trabajo, si como no el que empleo, debería, ¿no? No hay dinero, y tampoco no hay aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no hay calidad en tema de salud, por si acaso los trabajadores se enfermen. Estamos con una cifra bien, porque esto es lo que publica el Observatorio de Política Pública del país: 5.3 millones que están sobreviviendo en desempleo, subempleo y otras categorías. 5.3. Así es. Y 4.5 millones de pobres encima de esto en el Ecuador. No tener empleo los arrima a estar en el tema de la pobreza y la pobreza extrema también. Sí, recordemos que con el COVID la pobreza, que venía teniendo una cierta tendencia a ir reduciéndose, pero prácticamente se disparó. Y este momento, como usted bien anota, nosotros estamos con los datos del año anterior, que son los últimos que son oficiales que lo reporta el INEC, estamos con una tasa de pobreza de alrededor del 25%. Es decir, quiere decir que 1 de cada 4 ecuatorianos viven en estado de pobreza, ¿no?, que están, digamos así, teniendo ingresos o alcanzando ingresos familiares, ¿no es cierto?, pero por cada uno de ellos, menores a los $87.57 mensuales. Así es, cerca de $80. Entonces, eso es muy complejo, ¿no? Esos datos son muy difíciles de revertir en un periodo de tiempo corto. Eso amerita políticas de largo plazo, pero con decisiones de ahora. ¿No de bonos? Bueno, el bono está ayudando, ¿no? Pero cuando una persona recibe bono, ya sale la pobreza extrema, porque, a ver, $50 la persona sobrevive en pobreza extrema y $80 un promedio por ahí de la pobreza, nada más. Pero, ¿cómo podemos entender, economista, cuando el gobierno saca unos números pomposos de decir de que tantos miles de personas han salido de la pobreza y de la pobreza extrema? Entonces, ¿en dónde se los ubica de acuerdo a esto? ¿Son los nuevos clase media o son los nuevos ricos en el país? Porque el Ministerio de Inclusión Económica y Social, su ministro Esteban Bernal, lo ha dicho claramente aquello. Hay tantas personas, hay miles de personas que han salido de la pobreza. Entonces, estamos viviendo en un paraíso, como dice el canciller Manrique. No, mire, el tema del bono es importante porque obviamente está
paliando, está haciendo como que un remedio de urgencia para que muchas personas, digamos, no se deteriore más su condición de vida, porque recordemos que el bono de desarrollo humano y juntamente, digamos, si se conjuga con estos valores de ingreso, de línea de pobreza medido por ingresos, lo que está es ayudando a la supervivencia de las personas, prácticamente a la alimentación, que eso es lo primero, ¿no es cierto?, que se tiene que proteger, y en eso estamos muy bien. Sin embargo, que de eso, dado el bono, se diga que las personas salen de la pobreza, yo creo que ahí estamos equivocados, porque estamos cayendo en una lógica de tener una política solamente paliativa, pero que no está generando la solución estructural para esa persona. Le estamos dando un dinero para que pueda suplir su comida, sus ingresos para sus primeras necesidades, pero no estamos generando cambio, porque no le estamos dando empleo, no estamos generando una mejora en su capital humano, no estamos generando que realmente salga de la pobreza. Entonces, estas políticas, estimado Segundo, son políticas que se conocen, ¿no es cierto?, que son para paliar el tema, pero que son muy frágiles. El momento que, imagínense qué pasa, como pasó con el tema de la pandemia, qué pasa si mañana se nos desploma todavía más el precio del petróleo, qué pasa si mañana el Ecuador entra en un problema de déficit fiscal muy difícil, que es lo que se presume que va a pasar al final de este gobierno, porque todos los datos apuntan a que este gobierno va a dejar peor la economía pública de la que recibió. A fin de año, así es. Con un déficit de que ya está bordeando los 5.000 millones de dólares de lo que estamos viendo. Y claro, sin posibilidades de financiamiento. Es decir, eso le va a heredar al próximo presidente o presidenta, quien sea que gane, y va a ser un peso fuerte con un gobierno corto, que es el que vamos a tener de año y medio más o menos. Entonces, si regresamos al tema son políticas que empujan a las personas a salir de la línea de pobreza. Por unos meses nada más hay que... Y obviamente mejoran las cifras, ¿no? Que las cifras, como decimos, el papel aguanta todo, pero si uno revisa eso, es como que tuviésemos construyendo un castillo de naipes. Bueno, viene un viento, por más pequeño que sea desde el punto de vista económico, y obviamente este castillo de naipes se derrumba. Entonces, yo no creo que es acertado decir que hay personas que salen de la pobreza. Lo acertado es decir que hay personas que gracias al bono lo que están es momentáneamente rebasando esta línea de pobreza, pero que es un tema simplemente numérico. Pero son tan osados que dicen que ya han salido de la pobreza y los egresan de esa base de datos que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de los quintiles que hablan ellos, ¿no?, que son los más bajos y todo eso, y dice, bueno, ya no necesitan, entonces ya los egresamos de esa línea. Entonces, yo a veces me pregunto, y claro, se les pregunta a las autoridades, ¿cómo es de que los egresan cuando no tienen una estabilidad económica? ¿Vuelven a la extrema pobreza o vuelven a la pobreza? Es la pregunta economista. Claro, están muy en la línea, ¿no? Están muy en la línea. Entonces, así como salen, como es fácil, entre comillas, que salgan porque se les está entregando un bono, pues el momento que se les quita el bono, entonces regresan. Y más si eso se le suma esa vulnerabilidad de la economía ecuatoriana a shocks o a efectos negativos que pueda tener por cualquier vía. Una vía externa, por ejemplo. Mañana, ¿qué pasa si se recrudece el problema entre Rusia y Ucrania? Nos vemos afectados. ¿Qué pasa si es que nos vemos afectados por un fenómeno del Niño que a todas luces hace prever que va a venir fuerte? Nos vemos afectados. Entonces, estas personas están ahí, diríamos así, gravitando alrededor de esta línea de pobreza gracias al bono, pero que no salen, porque lo ideal sería empujarles mucho más allá de la línea de pobreza, pero repito, esas ya son con políticas de más mediano plazo y mucho más estratégicas de que es un simple bono. Analizamos el tema de la pobreza, ahora analicemos las cifras, cómo está el país y cómo se va a enmarcar después de estas elecciones, porque son 8 de los candidatos que ofrecen maravillas al país. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que pueden cumplir con un déficit de cerca de 5.000 millones de dólares que termina el Ecuador en este año y más 3.000 millones de dólares que se calcula que nos cuesta el fenómeno del niño? ¿Cómo es lo que van a cumplir? Promesas cuando tenemos un problema de déficit y tenemos encima de esto un problema del fenómeno del niño. ¿Hay posibilidades de que hagan algo? El presidente cualquiera que llegue esto a ocupar el sillón de Carondelet o no?
A ver, el tema es de que para este año se van o se ve un deterioro también de las cifras públicas, es decir, lo que se conoce como el presupuesto del Estado, ¿no? Recordemos que el presupuesto del Estado tiene ingresos y tiene gastos, y la idea es de que cuando hay una descompensación ahí, nosotros tenemos un déficit y ahí tenemos entonces que ver cómo cubrimos ese déficit. No ingresa mucho. Claro, que generalmente es con endeudamiento, con financiamiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, el problema es que este año, ¿no es cierto?, se prevé que los ingresos se han ido deteriorando. ¿Por qué razones? En primer lugar, ¿no es cierto?, porque ha habido un freno de la economía, que eso lo que va a generar es un freno también de la recaudación de impuestos. Entonces ahí hay un primer elemento. Un segundo elemento es el hecho de que en el presupuesto inicial del año 2023 se colocaron $1.000 millones de monetización de activos, se llamaron eso. ¿Qué significa esto? La venta, por ejemplo, del Banco del Pacífico y la venta de otros bienes que a la final no se concretaron. Entonces ahí tenemos $1.000 millones menos, digamos así. Luego después recordemos también que hay o ya está dado, pero vamos a tener que ejecutar, ¿no es cierto?, una suerte de reversión a la reforma tributaria que hubo, y eso obviamente también el gobierno va a dejar de percibir una cantidad de dinero. Todo eso sumado de los cálculos que se hacen, ¿no es cierto?, con los números, se prevé que para el año 2023 nosotros terminaríamos el año con un déficit global de $5.000 millones. Es decir, al gobierno le va a faltar $5.000 millones alrededor de ese valor y que tendrá que financiar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es dos. Primero, que eso le va a tener que dejar al nuevo presidente o presidenta que vaya a hacerse cargo, y luego después nosotros no tenemos línea de financiamiento ya, estimado segundo, porque recordemos que cuando teníamos estos montos de déficit, que en el gobierno de Moreno, ¿no es cierto?, llegaron inclusive a los $7.000 millones, nosotros tuvimos línea de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, y esa línea se acabó. Ya nosotros ocupamos esa línea. Entonces, eso hay una dificultad de que pongamos nosotros bonos propios del gobierno nacional, porque recordemos que también, ¿no es cierto?, el riesgo país de este momento del Ecuador no es capaz de descender de los 1.800, 1.900 puntos, cosa que nos genera un grave problema para poder colocar deuda en el mercado internacional. A costo de usura, se podría decir, ¿no? Claro, y además que se arriesga cuando tenemos un riesgo país de 1.800 puntos. Claro, y además que el éxito de esa colocación es muy poco probable, por lo tanto, la capacidad de financiamiento del próximo gobierno va a ser muy complejo. Entonces, por eso viene ciertas preocupaciones que se tienen desde la economía, porque podemos volver, ¿no es cierto?, a caer en ciertas prácticas, digamos así, poco ortodoxas en el manejo, sobre todo de las reservas internacionales. Y ahí estaba la pregunta, ¿hay que meter la mano entonces en las reservas internacionales? Ya hemos bajado, y aquí tengo los datos. Del 25 de mayo al 2 de junio se registraron una disminución de $389.5 millones. El saldo actual de las reservas pasó de $7.682.3 millones a $7.289.8 millones. Le seguimos metiendo la mano a las reservas, porque yo escucho a políticos decir: el dinero ahí está, no ha invertido en nada pese a tener reservas, pero no se dan cuenta que estas reservas efectivamente no es del gobierno de turno, sino de los diferentes niveles de gobierno, de las escuelas, de los pagos a los profesores, policías, militares, de las mismas instituciones financieras. Entonces, ¿metemos la mano ahí como se metió en años anteriores? ¿O no? Claro, bueno, ahorita esta variación, hay que recordar también que ese dinero de reservas sirven, si bien es cierto, tenemos eso en la parte digamos así, del activo del Banco Central, y en el pasivo está todo lo que usted menciona, ¿no es cierto?, es decir, el dinero de los depositantes, el dinero de muchas entidades, sobre todo, digamos, pues como los gobiernos seccionales, universidades, etcétera, pero el movimiento que se genera también porque el dinero de reservas se utiliza para las transacciones, sobre todo de importación. Entonces puede estar habiendo ahí una variación, porque recordemos que las reformas que se hicieron al Código Monetario hacen que en este momento haya un blindaje para poder utilizar esas reservas como se utilizaron digamos, en antaño, ¿no? Entonces hay un blindaje. Sin embargo, un nuevo gobierno puede llegar y
desblindar eso, digamos, es decir, retroceder a qué es cuestión de que... Y disponemos de 7.000 millones. Y se empieza a hacer una suerte de ¿Pero monetización. no es riesgoso eso? Es riesgoso porque ese dinero no es para ese fin. Y entonces lo que va a hacer es que el Banco Central se llene de deuda, se llene de papeles del Ministerio de Finanzas. Y emita ecuadólares. Y empieza entonces a generarse un riesgo interno muy alto, porque claro, ¿qué pasa si empezamos a necesitar de esas reservas y se complica? Es decir, es un manejo muy arriesgado de la economía, que nos prácticamente nos mantendría en el filo de una navaja, ¿no? Estudios a los cuales tuve acceso recientemente, porque también estos estudios uno los puede hacer en economía cuando pasa tiempo, cuando tenemos información, no hecho por mí, sino por otros economistas, dan cuenta de que se utilizaron esas reservas en el gobierno específicamente de Correa. Por eso tenemos deuda interna y deuda externa. Y que el Banco Central se llenó de papeles. Y claro, ese dinero más o menos se inyectó, se calculaba alrededor de unos 7.000 millones de dólares cuando el precio del petróleo empezó a descender. 2014, 2015. Por ahí, sí. Y claro, entonces el sector público no paró y muchas cosas siguieron adelante y tuvimos esta suerte de fantasía, ¿no? De que las cosas estaban bien, pero nos realmente da un respiro, no era así. Pero eso no es la solución. Meter la mano a las reservas entonces es peligroso para la economía de los ecuatorianos, claro, economistas. No, además de eso, nos debe enseñar al hecho de que una actitud de esas, una actitud de gasto, una actitud de un gasto exagerado, en algún momento va a pasar factura. El problema es que no es inmediato en la economía. En la economía tarda tiempo, tardan años, y claro, hay que cerrar con ajustes muy fuertes, como por ejemplo el tema de impuestos, como el tema de eliminación de subsidios, y obviamente entonces esto... Que no les gusta a la gente tampoco. Exactamente, entonces esto es como que, no sé, o sea, como que nosotros no aprendemos de esa lección, y más bien al contrario, ahora vemos, por ejemplo, que la ilusión que se vende, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora que estamos en las puertas de una elección presidencial, la ilusión que se vende es regresar a eso, porque claro, las personas pero ellos dicen no que entendemos lo han hecho aquello. bien. El correísmo, Luisa González, dice que ellos lo han hecho demasiadamente bien, inclusive habla de traerlo al prófugo de la justicia para que sea asesor de ellos. Entonces dice, eso ya lo hicimos nosotros y lo hicimos totalmente bien. Entonces nuevamente hay que meterle las manos, por eso le preguntaba. Ahora, el candidato Otto Sonnenhösner dice que nos va a poner plata en el bolsillo. Ese es el eslogan, la campaña. Plata en el bolsillo de todos los ecuatorianos, empleo y progreso y salud y todo eso. Entonces, yo veo con asombro lo que nos dicen los candidatos cuando efectivamente estamos analizando que los números están efectivamente rojos en el país. Mire la inversión, 1.300 millones de dólares. Entonces, no ha sido mayor cosa quienes han invertido en el Ecuador por el riesgo a la inestabilidad política, a la inestabilidad económica, y esta inversión va a Perú y va a Colombia, nuestros vecinos que tienen una fuerte inversión de recursos económicos, economista. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Preguntamos a usted, economista, ¿cuál va a ser la solución? No es 1.300, me equivoqué. Es 131 millones de dólares en inversión en este año. En este año, imagínese. Bueno, yo pienso que con ese manejo, con ese uso de dinero, obviamente que no es el único, el gobierno tiene más entradas, por supuesto que hubieron gastos que fueron positivos, pero también otros gastos que entendemos que, digamos, no fueron tan positivos, ¿no? Refiriéndome al uso de esas reservas. Pero lo que pasó a la final del día es que el gobierno se quedó endeudado, el Banco Central se quedó endeudado, ese dinero hay que devolver, pero claro, si es que es muy sencillo, si es que yo estoy utilizando ese dinero, porque en economía nosotros manejamos un principio de costo de oportunidad. Entonces, si yo estoy utilizando ese dinero porque tenía una urgencia, porque tenía que suplir algo, pues obviamente al final, después de cierto tiempo, uno hace un análisis si estuvo buena o mal esa decisión. Entonces, yo no discuto, o a veces, digamos, yo hago un análisis. Trato de hacer un análisis objetivo, estimado segundo, y digo, hubieron inversiones que fueron positivas, pero también hubieron inversiones que no. ¿Por qué? ¿Y por qué concluyo aquello?
por una simple razón, porque si hubiesen sido totalmente adecuadas esas inversiones, eso al gobierno a los siguientes años no le hubiese generado pues problemas. ¿Y qué es lo que pasó con ese manejo del uso del dinero, del gasto excesivo que nosotros vimos? Claro que eso le generó un motor a la economía y muchas personas estuvimos bien e inclusive muchas empresas ganaron. ¿Cuánto ganaron los bancos, por ejemplo? Y yo estoy de acuerdo con ello. Entonces, pero fue una economía de fantasía, fue como estar armando una bomba de tiempo, pero que esa bomba de tiempo no reventaba en ese mismo momento, sino después, y eso es lo que sucedió. Entonces, lo que tenemos que aprender es que cuando hay un excesivo gasto, la economía se mueve, la economía se calienta, vemos que hay crecimiento, ¿no es cierto? Vemos que hay generación de empleo, pero a un costo muy alto, con el cual no estamos cambiando esa estructura económica, no estamos diversificando nuestras exportaciones, por ejemplo, no estamos dejando de depender del petróleo como lo hacemos hasta ahora, que dicho sea de paso, existieran no más de 10 años por delante, ¿no es cierto?, de nuestras reservas. Y con lo que nos viene, por ejemplo, ahora con esta reducción en el tema de los ingresos por el tema del Yasuní, ¿no es cierto?, que también va a generar un efecto. Entonces, nosotros lo que no aprendemos es que ese excesivo gasto en algún momento va a pasar factura. Y eso es lo que nos ha pasado en el Ecuador de tumbo en tumbo, ¿no? Entonces, yo no digo que hayan habido inversiones importantes, pero lo que yo digo es que ese gasto no se compadece con el hecho de que el Ecuador y el gobierno como tal, digamos, haya mejorado su situación fiscal. Porque se ha deteriorado, pues ahora lo que estamos viendo es que se ha deteriorado. Luego, ¿qué pasa en el gobierno de Moreno? Se deteriora. El gobierno de Lasso trata de arreglar las cosas, pero que al final de su periodo lo va a dejar casi como lo inició, o quizás bueno, hasta las peor, reservas han mejorado, ¿no? de Eso sí, maneras. Eso sí, es un por el logro candado, de claro, Lasso. por el candado que le decía, ¿no? Por el candado que le decía, pero ese candado se puede abrir tranquilamente después. Viene un gobierno, hace una reforma y le mete la mano ahí, quedamos por vamos a seguir, claro, y vamos a seguir de tumbo en tumbo en ese problema. Con un riesgo país demasiado disparado, ¿y quién nos va a prestar la plata para solucionar esto? ¿Qué es lo que yo lo veo? Es que este año es un año, desde el punto de vista económico, de un altísimo nivel de incertidumbre, que se inyecta, ¿no es cierto?, por varias fuentes. Nosotros tenemos en este momento, primerito, un frente internacional muy deteriorado. La economía mundial se está ralentizando, se está frenando fuertemente, sobre todo la estadounidense y la europea, y eso a nosotros nos va a afectar vía exportaciones y también vía recepción de remesas. Por otro lado, ¿no es cierto?, vemos también una economía interna muy complicada, por lo que ya hemos conversado, hay un déficit que se estaría exacerbando, a eso hay que sumarle otros efectos que pueden darnos nocivos, por ejemplo, el tema del fenómeno del Niño, y la misma lógica política, ¿no?, porque estamos otra vez embebidos en un tema político, vamos a tener elecciones en agosto, una segunda vuelta quizás meses después, y después la persona que llegue va a tener enseguida, ¿no es cierto?, que hasta que el momento que se instala, otra vez van a convocar elecciones. Ya amenazan, porque yo he escuchado a algunos candidatos desubicados que dicen que si que no ejecutan el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, pues nuevamente quieren convocar a muerte cruzada. Y bueno, entonces, eso parece que la Constitución no prevé, ¿no es cierto?, habría como que ahí un periodo en donde eso no habría. Pero el mensaje es claramente, lo vamos a seguir jodiendo al presidente si ustedes no nos hacen caso a nosotros. Claro, y además hay una conformación de asamblea distinta, van a haber diferentes fuerzas ahí que habrá que ir analizando, pero en un periodo de tiempo muy, muy corto, en donde otra vez nosotros enseguida vamos a caer en una convocatoria ya de elecciones, las elecciones que serían ya para el año 2025, y vamos otra vez a estar en una lógica política. Si se da cuenta usted que prácticamente no, mientras queremos reaccionar de la una, vamos a estar ya con la otra. Así es, enseguida. Y eso obviamente genera incertidumbre en la economía. Eso es muy complejo, Vamos a tener trabajo economista en este año, 4 o 6 meses que nos quedan. Nos pueden dar trabajo, cualquiera que llegue de presidente nos puede dar trabajo y bienestar y también seguridad a los ecuatorianos, ¿o no? Yo creo que es muy difícil. Entonces, porque mire, con esa incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que las personas, las empresas no invierten y las personas no consumen, se posponen, ¿no? Porque claro, ven que la cosa no viene tan bien y entonces se aguantan, digamos así, se frenan, se esperan. Y si una empresa no invierte, entonces no hay trabajo, porque una empresa genera trabajo en la medida que invierte. Entonces, ¿no puede resurgir el Ecuador? Es muy difícil en este corto tiempo. Yo diría que la única, diríamos así, es como una neblina esta incertidumbre. Esta neblina se despeja o se despejará en el momento que nosotros sepamos ya
qué gobierno vendría en el año 2025 y que se quedaría por 4 años y que ya tendría un plan de mediano plazo. Nos En ese están momento, viendo la cara entonces los candidatos cuando dicen que nos van a dar trabajo, bienestar y seguridad. yo creo que ahí hay, mire, ahí hay una, ¿cómo diríamos? Pues un listado de ofrecimientos Que no se van a cumplir. que no se van a cumplir Populistas. y que son de campaña, ¿no? Es decir, usted sabe que este momento lo que tienen es de que un poco conectarse con las personas, con el público, con el votante, que también está apático, que también está de lo que se ven, ¿no es cierto?, en las encuestas, que también está indeciso y que es fruto, yo creo que de esa misma incertidumbre que se ve, Muy ¿no? bien. Entonces tampoco no vamos a tener plata en el bolsillo en este año y unos meses más que se nos vienen. No vamos a tener plata en el bolsillo, progreso ni paz. Bueno, tener plata en el bolsillo, yo creo que son de dos formas. Una, teniendo empleo, lo cual Que no no hay, se ve. Y porque no dos, hay inversión, y dos, 131 quizás, millones. claro, quizás está pensando en un ajuste, reducir los impuestos, pero eso sería un tiro en el pie, porque eso lo que va es a deteriorar más la caja fiscal. Y entonces, ¿cómo va a hacerse para manejar el tema del gasto público, ¿no? Que no ha habido un esfuerzo sostenido ni tampoco claro de este gobierno para reducir. El gasto público se ha mantenido igual o en aumento. Mire, otro dato que tengo, efectivamente, los gastos en el año 2022 y el año 2023 han crecido. El gasto total ha aumentado en 1.492 millones de dólares. De ahí el gasto corriente aumenta en 1.084 millones de dólares. Estamos hablando que ha aumentado un 219 millones de dólares más comparado 2023-2024. Ahora, también hay que pagar 480 millones de dólares de la deuda externa. Y efectivamente nos golpea el tema de las inversiones que son paupérrimas. ¿Qué panorama se proyecta de aquí en adelante? ¿O qué panorama se nos viene el próximo año con nuevo presidente? Ahí es una encrucijada porque el gasto no lo podrá tocar, además que ya entrará con un presupuesto, diríamos que prácticamente ejecutado de este año. Dependiendo, ¿no es cierto?, las cifras apuntan a que habrá una segunda vuelta, aunque eso también es incierto, esto de las encuestas, pero si es que hay una segunda vuelta, quiere decir que entonces este presidente o presidenta que llegue ya tendrá que tomar un presupuesto prorrogado para el siguiente año, tendrá solo la posibilidad de hacer un presupuesto para el año 2025, cosa que es muy complicado, porque yo no le veo ningún cambio ahí. Entonces el gasto definitivamente se va a mantener estático. Además hay que ver, ¿no es cierto?, que esos aumentos también obedecen a que han habido sectores que han reclamado, por ejemplo, como fue el tema de los profesores, que reclamaron el aumento y también el tema de la ley orgánica de educación intercultural bilingüe. Los GATS reclaman la 047, que es producto de las en empresas. El Ecuador, mire, el Ecuador es un país donde todo el mundo reclama o todo el mundo reclamamos. Pero es que tenemos una clase Somos política una cultura parasitaria. Es una cultura de marchas en nuestro país. Sí, y mire, yo veo que la clase política actualmente es parasitaria. ¿Por qué le digo así? Porque solamente se basan en golpear la puerta al Ministerio de Finanzas y eso hablan de gestión. Esto no es gestión. La Constitución para los diferentes niveles de gobierno, el 263 para el prefecto, el 264 para el alcalde y el 267 para las juntas parroquiales. Dice que deben de generar gestión internacional para que financien ciertos proyectos y ciertas propuestas de campaña que tienen los mismos candidatos, pero ellos dicen nomás, me voy a Quito, golpeo la puerta del Ministerio de Finanzas y eso es mi gestión que he hecho como alcalde. Es un papel bastante pobre y paupérrimo que tienen todas estas autoridades. Entonces, por eso digo, tenemos una clase política parasitaria en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que pasa con otros recursos que no van a ingresar? 1.200 millones de dólares, porque yo estoy que seguro, me la juego ahí, que los ecuatorianos dicen que el Ispingo no se ha explotado, el Yasuní TT no se ha explotado. Estamos hablando de 1.200 millones de dólares más. ¿Qué quiere decir? Que si en este año tenemos un déficit de 5.000 millones de dólares, el otro año vamos a tener uno de 6.200 millones de dólares. Y más lo que se nos viene con fin de año, el fenómeno del Niño. Entonces, con esta situación, ¿qué panorama tenemos en el país, economista? Claro, bueno, el tema de las reservas del ITT, hay que entenderlas también en el hecho de que, como usted bien apunta, lo más seguro es de que se va a dejar de explotar, se va a dejar de extraer el tema del petróleo de ahí. Lo lamentable ahí es que no hay una alternativa, es decir, no hay una alternativa de cómo vamos a sustituir aquello. Recordemos que Yasuní nació con una iniciativa muy interesante a nivel mundial. 2007. Y era dejar el petróleo debajo,
pero obviamente entrar en una lógica de que alguien nos compense eso, el mundo nos compense eso. En ese momento, ¿no es cierto?, quizás no estuvo tan desarrollado como está el día de hoy, porque el día de hoy ya tenemos un mercado de carbono bastante, digamos, yo diría que todavía naciente, pero con mucha expectativa hacia adelante. Yo creo que ahí tenemos que aprovechar aquello, porque la idea es que nos compensen, ¿ok? Si dejamos ahí... 3.600 millones de dólares pidió Rafael Correa en ese entonces, 2007, con Ivonne Baki, y apenas recogió 12 millones de dólares, de los cuales 7.6 millones de dólares se gastó la misma Ivonne Baki. Imagínense lo que nos quedó, menos de 6 millones de dólares. Ahí hubieron, claro, yo creo que un contexto mundial bastante complejo para eso, ¿no? Quienes conocen más de ese tema me han sabido indicar que el contexto mundial fue muy complejo, ¿no? Porque hay poderosos del petróleo también que no les interesa que esta iniciativa, o que no les interesó que esta iniciativa gane terreno. Sin embargo, hoy día estamos en otro momento y yo creo que ahí el Ecuador tiene que buscar estas alternativas para que haya una compensación, al menos en parte de ese dinero, y obviamente eso vaya también al erario nacional que tanto necesita, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, yo quería referirme al tema del gasto, ¿no? Al tema del gasto, de la dificultad que tiene el gobierno, el Estado ecuatoriano, para que esto al menos se racionalice, ¿no? No estamos hablando de que se minimice, o no estamos hablando... ¿En qué debe de gastar menos? ¿En qué debe racionalizarse? Pero para eso, estimado segundo, se necesita un pacto social. ¿Por qué razón? Hagamos un contrato social nuevamente, como Juan Jacob Rousseau plantea. Exactamente, porque no hay todos los grupos políticos, todos los grupos, todos los estamentos sociales, todos los estamentos públicos reclaman lo suyo. Y hay un gran, digamos, pues, escenario de ese reclamo, y es la Asamblea Nacional. Pero si nosotros no entendemos estos problemas, no entendemos las cifras, no entendemos esta lógica de que el Ecuador no puede estar teniendo déficit, endeudándose y después construyendo una bomba de tiempo para que 2, 3, 4, 5 años más adelante reviente, y otra vez esto nos lleve en un péndulo que puede ser nocivo para las instituciones, y sobre todo, ¿no es cierto?, de cara a que el petróleo es un recurso que se está acabando. Limitando. No es un recurso que se está limitando, es un recurso que está encontrando muchas alternativas de este momento. Pero ¿el pacto en qué consiste? ¿En que los morosos paguen las deudas en firme en el SRI? También. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares que el gobierno no ha tenido la voluntad de cobrar, economista. Mire, más de 1.000 millones de dólares, y es vergonzoso ver que hijos de candidatos tienen deudas de más de 110 millones de dólares al fisco, deudas en firme, ya son inapelables, de lo que medianamente yo puedo leer lo que dice en el SRI, o sea, ya no pueden apelar, deben de pagar porque deben de pagar, pero el gobierno no le interesa cobrar esas deudas en firme, y ahí tenemos más de 1.000 millones de dólares que nos puede servir para algo en esta crisis que hoy en día tiene el gobierno. Bajar por lo menos un punto sobre el tema del déficit fiscal, que cierre este año con 5 puntos. Totalmente. Mire, la CEPAL hace un estudio en donde determina que en el caso del Ecuador el nivel de evasión fiscal llegaría a los 7.000 millones de dólares. Entonces, claro que, por supuesto que en esa mesa también tienen que estar los empresarios, también tienen que estar el sector bancario, porque es un sector muy, digamos que diríamos así, se aprovecha de los costos altos del dinero, de las tasas de interés, y obviamente está teniendo ingresos y utilidades muy jugosas, digámoslo de alguna manera. Pero también los sectores sociales, los sectores políticos, una gran mesa de diálogo para poder tener las cifras claras. Porque habrá que cómo cobrarles, porque ellos no quieren pagar. Está claro la intención, que ellos esperan una remisión de deudas nuevamente, porque eso es lo que han esperado en el gobierno de Correa, que los perdonó, en el gobierno de Lenín Moreno, que los perdonó, este gobierno al igual. Entonces están esperando nuevamente otro gobierno más para que les siga perdonando. Entonces, ¿cree que es posible sentarse a la mesa con empresarios que son morosos y tramposos para que paguen las deudas? ¿Es posible sentarse? ¿Cree que los empresarios van a decir, muy bien, debemos 1.000 millones de dólares, vamos a ayudarte, Ecuador? Porque eso sería un idealismo para mí. Sí, pero es posible. Por eso se llama, ese es yo creo que el reto. Para mí, yo diría que un candidato o candidata que proponga aquello, yo creo que en un año y medio es suficiente como para poder tener esta mesa de concertación, ¿no? Para que el país llegue a ese pacto y esclarecer las cifras y llegar a acuerdos
¿no es cierto? Que el gobierno también reduzca gastos, poner sobre la mesa de una vez por todas el tema de los subsidios, poner en la mesa de una vez por todas el tema del excesivo gasto, las confrontaciones de tipo política, el hecho de que, por ejemplo, una ley no se pase porque en la Asamblea no existan, digamos, los temas de poderes lo suficientemente racionales como para que lleven a cabo una política que pueda ser beneficiosa, obviamente las que no tendrán que mejorarse, pero yo creo que ese es un pacto al que se tiene que llegar, una mesa de diálogo verdadera, pero entre todos los actores, no solamente habrá que entre cambiar pocos de actores. giro de política, debemos de pasar todos a ser demócratas radicales para que confluyan efectivamente las tendencias ideológicas y que dejen a un ladito y que todos busquen el beneficio del mandante, de los 18 millones de ecuatorianos. Pero bueno, no se olvide que la tendencia mundial es esa, o sea, es decir, ese discurso de decir, si yo gané, aunque sea con un voto más, o si yo gané, ¿no es cierto?, con la mayoría más uno, entonces ya tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Eso no, eso tenemos que rebasar esa lógica democrática que usted lo dice, y la democracia se tiene que mantener durante todo el periodo, pues. No solamente si gano con un voto, ya por eso ya soy demócrata y después hago lo que quiero. Tengo que mantenerlo durante todo el periodo, pero eso significa consensos. Pero en el caso del Ecuador tiene que haber una gran mesa de concertación y de ahí salir muchos acuerdos, muchos cambios que pueden ser inclusive desde el punto de vista legal. A ver, perfecto, si después de ese diálogo, entonces, por ejemplo, porque ahora se está oyendo mucho de que quieren reformar otra vez la Constitución, ¿no? Sí, con una constituyente. Bueno, quizás volver sí, al espíritu del quizás año 2007. haya cosas que arreglar ahí, pero de una concertación que salga. Yo creo que si es que eso lo hiciéramos en este año y medio, quien quiera, será muy provechoso para el país en su futuro. Y ahora sí, una vez que pase eso, entonces preparemos el terreno institucionalmente hablando para que venga ya un gobierno de 4 años, pero que obviamente ya pueda plantear una estrategia de largo plazo. Caso contrario, estimado segundo, esta bronca que nosotros tenemos entre los que unos quieren, los otros no quieren, los unos piensan de una manera, los otros no, los unos quieren utilizar las reservas, los otros no, sin entender nada, sino simplemente en una suerte de caos, en donde simplemente hará lo que quiera el que se cree ganador, el que gane con un voto, con una mayoría no, tanta pírrica, digamos así, pues obviamente el país, óigame, está caminando a un abismo del cual no se tiene digamos, pues, a ciencia cierta qué es a dónde vayamos a llegar. Es decir, podemos tener resultados muy, muy, muy nocivos para la economía ecuatoriana. Solo una pregunta, ¿qué va a pasar de aquí en 10 años cuando el petróleo se nos acabe? ¿De qué vamos a subsistir como economía si como Ecuador no hemos hecho lo suficiente como para, por ejemplo, tener mayor oferta de exportación, no depender de un solo producto, sino de varios, empezar a investigar, ¿no es cierto?, por ejemplo, desde las universidades, cuáles son los mercados internacionales, qué es lo que podemos nosotros aportar para poder innovar. Entonces, si es que nosotros estamos en eso, simplemente estamos esperando a que las cosas pasen y eso no nos va a llevar a ningún. Perfecto. Economista Rodrigo Mendieta, le quiero agradecer a usted por estar en estos medios de comunicación dándonos luces y esclareciéndonos más sobre la vendedera de humo que hay de 8 candidatos a la presidencia de la República. Primero deben de preocuparse de estos temas que estamos hablando en este momento, no de preocuparse de ponernos plata en el bolsillo, de ponernos empleo cuando no hay inversión, cuando la inversión es pírrica, 131 millones de dólares que no va a generar trabajo para todos los ecuatorianos que hoy en día están en la desocupación, 5.4 millones de ecuatorianos que viven de manera precaria en tema laboral. Gracias, economista. A usted muchísimas gracias, siempre a las órdenes.